Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos. Hoy, segunda semana, segunda charla de este 2021, charlas de ADFIL. Comenzamos. Pues buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a una charla más de ADFIL. Nos da mucho gusto verles, saludarles. Y bueno, Manuel, pues hoy tenemos un tema de mucho interés que año con año a algunos les quita el sueño, otros se sienten más tranquilos, pero pues es una gran realidad el tema de lo fiscal, de los impuestos. Y bueno, ten amabilidad, Manuel, de presentarnos a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Así es, Enrique. Buenas noches a todas las personas que nos ven a través de redes sociales. Bienvenidos al programa ADFIL, que significa Atención Psicológica y Formación Integral. Así como bien dices, Enrique, comenzando la semana en la ciudad de Mérida, un clima muy, muy agradable. El día de hoy regresando igual a las clases laborales, ¿no? Recordándoles también de nuestro objetivo de realizar este programa Pláticas de ADFIL, es de llevar información de diversos temas a la sociedad, temas de interés relacionados con aspectos social, educación y salud. Les invitamos a participar y que nos hagan llegar sus mensajes y comentarios, ya que gracias a ustedes, quienes nos ven, pues desde varias partes del mundo y a través de redes sociales, podemos enriquecer la información. Enviamos saludos hasta Cancún, Chiapas, Monterrey, Estado de México y Los Ángeles, California, Enrique, donde nos están siguiendo. Y como lo habíamos comentado, como bien dices, ¿no? Este año el tema iba a estar variado, ¿no? Y sí, bien dices, hoy el tema es Cambios Fiscales 2021. Y como invitado, Enrique, tenemos al contador público David Joel Ábrego Pinzón, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, con formación en maestría en finanzas, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, y maestría en impuestos, egresado del Instituto de Enseñanza Tributaria y DET Concilio. Tiene diplomado en formación de consultor fiscal, es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Yucatán y socio director de la firma Asesores Estratégicos Empresariales y colaborador como director ejecutivo de IDET Concilio, ¿sí? Con más de 18 años de experiencia. Y bienvenido, David, un gusto compartir este espacio con nosotros, contigo. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría, para comenzar y darte la palabra, David, para ir rompiendo el hielo, que nos platiques cómo estás, cuál es tu enfoque, dónde estás trabajando, qué proyectos tienes, no sé, algo que nos quieras comentar y compartir en breve. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero que nada, agradecerte, Manuel, por esta invitación a esta charla. Que es interesante, ¿no? Sé que el perfil, el tema psicológico con el tema fiscal, te preguntarán cuál es la relación y la verdad es mucha, ¿no? A veces el tema psicológico, algunos, como comentaba Enrique, algunos del tema fiscal puede ser que lo lleven muy ligero o para unos puede ser que les preocupe mucho, ¿no? Y a veces te puede llevar hasta a estar tan nervioso que pues te pueden enfermar o estresar, ¿no? Entonces, pues, hoy platicaremos un poco de la mano, una charla del punto de vista, en el tema fiscal, ¿no? Me comentabas que, pues, como estoy bien, gracias a Dios, digo, creo que lo que primero hay que agradecer es el tema de la salud, estamos bien, hay trabajo. Pues estamos ahorita en un proceso, los contadores, que estamos arrancando el año y estamos leyendo todo lo que salió en 2021 de reformas, cambios en la ley, que hubo varios, y que tenemos que cuidar ahorita en 2021, ¿no? En eso estamos capacitándonos constantemente y pues la idea de esta plática es también analizar qué puntos hay
importantes para este año que deben de considerar todos, pues empresarios o personas que están en el sector laboral, como salarios. Pues llevemos una plática de poco a poco de qué es lo que debemos de cuidar este año en el tema fiscal, ¿no? Sí, fíjate que, como platicamos antes, ¿no? Antes de entrar a escena y a cuadro, delante de todos ustedes, pues compartimos algunos de los comentarios iniciales que hacíamos. Y pues tenemos que aceptar una realidad, una dura realidad. Porque, como dicen, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Y su nombre lo dice, impuestos. O sea, el impuesto es algo que se impone, no es algo que te piden, quieres o no quieres, sino pues aquí el Estado tiene toda la fuerza coactiva para hacer valer el derecho de su derecho de cobrar las llamadas famosas contribuciones o impuestos, ¿no? Y bueno, como formador y maestro, pues muchas veces he insistido a mis alumnos, ¿no? Que en el momento en que tú entras a trabajar, tener un trabajo, una remuneración económica, una actividad productiva, y tu primer crédito en la vida es el crédito fiscal. Es decir, desde el primer día de trabajo, desde el primer minuto, pues uno ya le debe al Estado, entendiendo el Estado como la estructura de gobierno que a fin de cuentas pues establece ciertas reglas donde dice que todos tenemos que contribuir porque hay una realidad. El Estado pues no es una empresa, no genera recursos propios. El Estado necesita tener recursos para poder cumplir con todas sus tareas, ¿no? Darnos salud, darnos calles, darnos parques, y pues la manera directa de obtener esos recursos, pues es el impuesto. Entonces, es una realidad, contador, que hay que pagar impuestos. Es la naturaleza propia del pago de impuestos, ¿no es así? Sí, sí, es correcto, ¿no? A mí en la parte de mi vida profesional me toca, como comentó Manuel en mi currículum, trabajar en dos aspectos, ¿no? Soy director en la parte de una empresa de capacitación que nos encargamos a capacitar a los contadores en el área fiscal y empresarios. Y también pues tengo mi firma como despacho de contador independiente. En mi tiempo de trabajo como contador independiente, pues convivo mucho con los empresarios y siempre hay un tema que como tú comentabas, ¿no? El hecho de la contribución. Me ha tocado que de repente con algún cliente me dice, oye, es que, ¿por qué voy a pagar impuestos si estás viendo que los partidos políticos están peleando, que esto, que lo otro? Yo, mira, hagamos a un lado el tema político y hay que entender que los impuestos no nacen de que si el partido político actual o el otro funcionan o no, es una obligación que establece la Constitución. El artículo 31 habla de que son obligaciones de los mexicanos para contribuir el gasto público. Hay unas reglas básicas en el artículo 31 que habla de proporcionalidad, de que cada uno debe de pagar conforme a la proporción de sus ingresos, de legalidad, de que los impuestos sean de acuerdo a la ley y obviamente pues que sea destinado al gasto público, o sea, como bien comentabas, ¿no? El alumbrado, las carreteras, las calles, todo esto es para ello, ¿no? Digo, la parte política de cómo lo ejercen, pues eso ya es otra materia, ¿no? Pero hay un lema que siempre dicen los abogados, que dice que el desconocer la ley no te exime de aplicarlo. Y sí, muchas personas de repente me han dicho, oye, me llegó esta invitación, ¿y por qué? Cuando realmente hicieron algún acto jurídico que generó un impuesto y pues no lo aplicaron o no lo pagaron, ¿no? Entonces, así son el tema de las contribuciones. Insisto, en la Constitución no lo obligan y hay una serie de leyes que las regulan, o sea, que nos establecen el impuesto y que las regulan. Correcto. ¿Y cuáles son los principales impuestos que una persona, pues sabemos que, bueno, desde el punto de vista jurídico, pues hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas físicas y las personas morales entendiéndose en este caso las empresas, corporativos, en fin, desde que hay dos personas, asociaciones, estamos hablando de una personalidad moral o persona jurídica,
algunos autores le llaman, ¿no? Para quitar el tema de lo moral. Pero bueno, hablando en términos generales, de personas físicas, del ciudadano común y corriente, del que está andando a pie en la calle, ¿cuáles serían las principales contribuciones o impuestos que debe de pagar? Mira, la verdad que como mexicano, puntualizando lo que comentabas, ¿no? Que casi de que nuestro primer crédito es el crédito fiscal. Y sí, o sea, me tocó una vez de una consulta de un menor que estaba haciendo anuncios publicitarios y tenía la duda de que si contribuía, si tenía que pagar impuestos el menor, y obviamente sí. O sea, la verdad es que estos niños que de repente vemos en la tele que tienen algún don y los papás los coachean, sí, o sea, hay un mecanismo en el cual, digo, son sujetos ellos del impuesto por el ingreso que tienen, salvo, con una característica especial que el tutor paga y hace las declaraciones del menor, pero Sí, porque no es mayor de edad, todavía no tiene la capacidad jurídica como un mayor de edad. es correcto. Por eso, como les comentaba, o sea, la Constitución habla de que debemos contribuir todos los mexicanos conforme a las reglas, pero habla de los mexicanos, no habla de la mayoría de edad, ¿no? O sea, mexicanos, o sea, desde el momento que nacen, ¿no? Entonces, comentando, digo, el impuesto, el que más se conoce es el impuesto sobre la renta, pero objetivamente hablando, todos los mexicanos somos sujetos a varias contribuciones. Y las contribuciones tienen sus clasificaciones. Y una de esas clasificaciones son las clasificaciones a nivel de competencia. Hablemos de competencia a Estado, Federación, Municipio. Demos un ejemplo de cuál es el impuesto o los principales impuestos federales. Los principales impuestos federales son la ley del impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS. Y esos son los más comunes. Hablemos de impuestos estatales. Pues si se acuerdan, antes existía por allá un impuesto de la tenencia de vehículos que al principio fue federal y luego se pasó a estatal. Pues ahorita ya no está, pero hay un impuesto sobre nóminas, que es lo que cobra el Estado. La gran mayoría de los estados tienen este impuesto, que es entre un 2.5 y un 3% de lo que paga un patrón, se paga a los estados. Y pues, y los municipios, pues el principal impuesto del municipio es el impuesto predial. Entonces, cada uno tiene una forma de convivir entre Estado, municipio y federación. Y no sé si se habrán escuchado hace un par de meses de que hablaban por allá, vamos a romper el pacto federal. Hay una serie de estados que están en ese tema. ¿Qué significa romper el pacto federal? Significa que la república está administrada de tal manera de que los estados firman un acuerdo de que la federación cobre los impuestos por cuenta de ellos y hagan una distribución a los estados. Hay una serie de inconformidades políticas y económicas entre esos estados que quieren salirse de ese pacto. ¿Y eso qué significaría? Oye, que ellos puedan de repente cobrar sus impuestos, su ISR y su IVA en forma separada de la federación, ¿no? Sí, tenemos una realidad, por ahí decía que en México pues hay dos grandes Méxicos, ¿no? El México industrial, que genera mucha riqueza, porque la industria pues generalmente pues genera productos, ¿no? Y esos productos pueden disparar ganancias, ¿ok? A las empresas que lo hacen. Mientras que en el caso de nosotros, nuestra parte de nuestro país, que es el sureste, pues es más de servicios, ¿no? Y a veces el servicio no te genera tanta ganancia como si te lo genera la industria. Entonces hay como que siempre este agarrón, ¿no? O sea, yo genero mucho y de pronto terminaría yo pagándole a los que no generan mucho, pues sus gastos, ¿no? Entonces esa es la cuestión, el tema político, ¿no? Pero pues hay una realidad, independientemente, como tú le decías, pues se tiene que pagar impuestos, ¿no? Eso sin lugar a duda. Y tenemos pues un órgano regulador que es el famoso SAT,
que muchos le temen al SAT, como si te saquearan, como dicen algunos, el SAT es de vas y te asaltan a mano armada, porque pues obviamente el Estado pues tiene todos los elementos pues para hacer valer, ¿no?, el cobro de los impuestos. Tiene muchas medidas coactivas, ¿no?, para hacer valer el cobro de esos impuestos. ¿Cómo lo ves, Manuel? Interesante tema, ¿verdad? Un tema muy interesante, muy extenso. Yo creo que es la parte legal es muy extenso, con muchos códigos, reformas, artículos, ¿no? Y es importante saberlo, es importante darle esa parte a la sociedad, conocimiento de estos temas, ¿no? Para poder dirigirse, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que el tema fiscal es muy amplio. Tratando de enfocarnos un poquito a la charla de hoy, digo, hay cosas que pues tenemos que ir platicando si quieren para ir Ok. Sí, avanzando. perdón, me fui un momento porque ahorita que decía esto y escuchando a Manuel, aquí presento, obviamente es un poquito de, ¿cómo se llama? Desfasado, pero el prontuario fiscal del 2011, o sea, este librito, ¿ok? O sea, y esto sale cada año, imagínense ustedes, cada año va saliendo, porque hay que decirlo, ¿no? El tema de lo fiscal, pues está muy vinculado desde el punto de vista del derecho con el presupuesto de ingresos, de egresos, que tiene que cada año se define a nivel nacional, y donde pues ahí se dice cuánto dinero, cuánta lana, cuánto el gobierno, perdón, va a obtener. Obviamente, y hace las proyecciones y establece ahí los impuestos y se vuelve todo un paquete de disposiciones, de leyes que a veces son muy como un entramaje muy, no fino, sino muy oscuro, ¿ok? Y casi siempre sale famosa miscelánea fiscal, ¿no? Entonces, que trata de aclarar lo que el presupuesto no dice, ¿de acuerdo? Que son las reglas operativas y reglas prácticas. Entonces, esto implica que los contadores o quienes están metidos en esto nunca dejan de aprender. ¿Contador? Es correcto, sí, por eso les comentaba que gracias a Dios tenemos trabajo y es que en la empresa de capacitación que tenemos constantemente estamos dando pláticas porque, como bien mostraste, nada más ahorita mostraste el prontuario fiscal, que es nada más lo que es relativo a impuesto sobre la renta, IVA, código fiscal y IEPS, pero hoy en día el contador tiene otros ámbitos de trabajo como el seguro social, la ley del seguro social con la ley federal de trabajo, pues también es otro prontuario. La ley de comercio exterior también. A ratito platicaremos por allá un estímulo que salió para allá, para Chetumal, no sé si lo escucharon. Sí, así es. También, la verdad es que no es que seamos todólogos, pero tenemos que saber, hay expertos dentro de nuestra materia, o sea, contadores que son expertos en el área de seguro social, contadores que son expertos en el área de comercio exterior. Hay otra área que salió hace poco que es PLD, que significa Prevención del Lavado de Dinero, que es una ley aparte con lineamientos especiales. Y de repente se conjuntan entre ellas, ¿eh? O sea, hay otra reforma por allá en caminos, que al ratito lo platicamos, que es la famosa ley bueno, no es ley, sino que decreto contra el outsourcing, la prohibición del outsourcing, que ahí si ven ese decreto, ven que es un decreto de ley federal de trabajo, seguro social, impuesto a la renta, IVA y ley de delincuencia organizada. O sea, ahí lo platicamos también por ahí. Bueno, antes de pasar ya a los temas que creo que es importante de la temática, vamos un corte, Manuel, de los amigos de Adfield. ¿Y qué te parece cuando regresemos del corte? Pues ya hablamos de materia. ¿Qué nos espera? La pregunta, la gran pregunta que muchos mexicanos están haciendo. ¿Qué nos espera ese 2021 en materia de impuestos?
No podemos, ¿cómo se llama?, desligarnos de lo político. Se nos prometió que no iba a haber alza de impuestos. La pregunta es, ¿hay o no hay alza de impuestos? ¿Y cómo manejar el tema de los impuestos pues ante esta crisis que todavía no vemos la luz al final del camino? Vamos a un corte y regresamos, ¿ok? Pero no se pierdan, porque ahí viene la parte interesante. Cáncer de color mata, no distingue raza, sexo, edad. Si tienes sangrado, consulta con un coloproctólogo. La prevención es un estilo de vida. Doctora Cristina Ripoll Gómez, coloproctóloga, citas al 9999-2008-31. Centro Médico Pensiones, consultorio 321. Pon tu salud en las mejores manos. Tu salud, tu familia. Consultorio médico y farmacia de la familia. Contamos con laboratorio para análisis clínico. Paquetes de hasta 12 meses sin intereses en todas las cirugías. Consultas todos los días de la semana. Doctor Antonio Gabriel Castillo Alcina. Citas al teléfono 481-2786. Ubicado en calle 111, Circuito Colonia, por 64D y 64 Castilla Cámara. La mejor inversión eres tú. Nutrición y estética corporal KMG. Contamos con tratamiento de nutrición y estética corporal. Ozonoterapia con aplicación térmica y tratamiento facial. Nutrióloga con maestría en obesidad y síndrome metabólico, Karina Méndez. Contáctanos al 9991 42 1809. Dale figura a tu vida. Bueno, después de esta red de amigos, a la pregunta, ¿qué nos espera 2021? ¿Cuáles son los principales cambios fiscales que pues todos tenemos que respetar porque estamos obligados a ello? Contador, te tiene la palabra. Sí, platiquemos un poco como comentabas, ¿no? Entendamos un poquito el perfil de las personas que nos pueden estar escuchando y hagamos dos grupos, ¿no? El grupo que trabaja como salariado, que depende de un sueldo, un patrón. ¿Qué cambios tienen? No tienen realmente un cambio importante. Hoy casualmente salió una publicación que va a favorecer a los trabajadores, que es una actualización de las tablas del ISR. A los trabajadores se les retiene su ISR en el pago de su nómina, ya sea quincenal, catorcenal, como sea. Y esa tabla, o sea, esa retención es en base a una tabla progresiva. ¿Qué significa que sea una tabla progresiva? Que dependiendo al monto del salario que recibas, vas a tener tu impuesto. Y es un impuesto progresivo, o sea, a menor cantidad, pues menor impuesto y mayor cantidad. Entonces, esta tabla tenía mucho tiempo que no la habían actualizado y esto generaba un efecto económico adverso. ¿A qué me refiero? La tabla ya estaba publicada desde hace tiempo y cada año se va actualizando el salario por incremento del precio, incremento del salario, y entonces cada vez que subía el salario, brincaba del renglón 1 al renglón 2, brincaba del renglón 2 al 3, y obviamente eso decías, bueno, sí, me subiste el salario, pero me estás quitando más impuestos. Entonces, hoy casualmente estamos
estrenando nueva tabla, todos los contadores estamos ahorita en eso. Va a favorecer cuando vean su nómina, van a ver allá una retención menor. No significa que sea un beneficio que el gobierno federal esté dadivoso, sino que es algo que la ley establece que cuando la inflación supera cierta cantidad en un periodo, se tiene que actualizar. Entonces se dio ese supuesto y se publicó hoy, ¿no? Entonces es importante que, pues, que lo sepan, porque, pues, bueno, hay que promover las buenas noticias y una de las buenas noticias es esta, ¿no? Para ese sector. O sea, Ahora, lo que estás diciendo, perdón, para aclarar, no es tanto, porque es decir, he escuchado eso, y como que a veces los gobiernos, pues el gobierno tienden a colgarse sus medallitas, ¿no? Dice, yo lo hice el cambio, pero más obedece a una cuestión de ley que una decisión política, ¿no? es correcto. Y como tal, la verdad es que se debió haber publicado desde el 31 de diciembre y pues estábamos preocupados de que se publicaba o no, porque ya estamos hoy 11 y de eso se debe haber publicado desde el 31 de diciembre. Pero bueno, sí, como Correcto. comentas, es una obligación que está establecida en la ley. Y bueno, decías, por un lado el asalariado, pero por otro lado tenemos el profesionista independiente, ¿no? Me imagino que a eso te refieres, a que, por ejemplo, en este caso, como comúnmente decimos los ciudadanos, al que hace sus propios recibos de honorarios, ¿no? Sí, y perdón, antes de brincar a ese sector de, Ujú. de sector independiente o empresario, el asalariado, realmente, ¿cuáles son sus obligaciones? Son mínimas, o sea, realmente es, pues el patrón te timbra la nómina, cada vez que te paga te debe emitir un CFDI. Y al final del año tú puedes optar, o sea, si tu ingreso no rebasó los 400,000, puedes optar a presentar declaración anual. Y si lo rebasó, estás obligado a presentar declaración anual o que tú hayas tenido otros ingresos aparte de salarios. Y en la declaración anual, acá lo importante, y aquí va como que un comercial, que es algo que tal vez no muchos lo saben, pero hoy en día, donde estamos pasando la pandemia, creo que hemos tenido trastornos de estrés, trastornos de emociones, y es sano ir con un psicólogo. Y las consultas psicológicas son deducibles. ¿A qué punto quiero llegar, no? Como asalariado, al presentar tu declaración anual, si el patrón ya te hizo tus cálculos y todo, tú puedes decir, oye, quiero presentar mi declaración anual y resulta que fui a consultar con el doctor Manuel Ripoll y tengo mis deducciones. Te puede dar un saldo a favor en tu declaración anual. ¿Por qué? Porque es una deducción personal que te permite la ley. Entonces, como asalariado, tienes esta opción. Digo, sí, no rebasa los 400, puedes optar por presentar declaración anual. Y si estás arriba de los 400,000 anual, pues sí estás obligado, ¿no? Entonces, nada más que considerar que hay un catálogo de deducciones personales, entre ellas está la parte psicológica que se puede deducir, está también los honorarios médicos y también está la parte del pago educativo, de las colegiaturas. Esta obligación se da en abril, en el mes de abril, la declaración anual, y se puede presentar desde el mes de marzo, o si liberan antes al aplicativo, se puede presentar desde febrero. Pero Una pregunta que ahorita me viene a la mente y a veces lo he escuchado, sobre todo de las personas muy mayores o de, bueno, de gente que tiene la natural desconfianza hacia el gobierno. Y a veces hay gente que me ha dicho, ¿no? No te conviene hacer declaraciones a favor porque te ponen a mira del gobierno, ¿no? Y entonces el gobierno, en esa capacidad que tiene, si genera una duda o se genera una duda de tus ingresos, pues se mete a una auditoría, ¿no? Y pobre de ti, ¿no? Que te caiga una auditoría de Hacienda, no, ya estuvo, ya crucificado, ¿no? O sea, tu cabeza en el hasta bandera de la Plaza Grande, porque de esa no te sabes. Están así, es porque bueno, a veces hay ese temor, la gente no lo puede saber esto, pero no se atreve a hacerlo porque diga, me voy a meter en un problema si el gobierno ve que tengo mucho saldo a favor. sí, mira, es un comentario, bueno que lo haces porque
a mí me gustaría de repente escribir un libro de los mitos y las realidades, ¿no? Porque uno de esos temas es un mito, ¿no? Y creo que es un mito porque hace mucho tiempo sí podía haber pasado, o sí pasaba. Hoy en día estamos en una fiscalización constante, yo así le llamo. Eh, Todas las plataformas electrónicas que ha puesto el SAT tiene un motor de base de datos increíble que sin que quisiéramos que seamos fiscalizados, somos fiscalizados constantemente. ¿Qué es a lo que voy? O sea, hoy, desde que tú vas a la tienda y pagas con tu tarjeta de crédito, débito, estás siendo fiscalizado. Saben cuánto estás pagando, saben cuánto estás gastando. Y uno de los mitos igual que siempre me da un poco de risa es cuando hablaban hace mucho tiempo el tema de las cuentas fiscales y las cuentas no fiscales. Y eso era antes, porque la verdad es que antes las cuentas pues no se reportaban, pero hoy todas las cuentas se reportan. Entonces no hay cuentas fiscales, no fiscales. Entonces, regresando al punto de me decías, oye, la devolución me puede generar problemas. No, no. Salvo que tú sepas que estés teniendo algún ingreso, no lo estés declarando. Pues allá sí, o sea, te diría, pues, ojo, no te metas, ¿no? Pero si eres un asalariado que cumples con tu jornada y con todo lo que debe ser, y no tienes otros ingresos, pues claro que puedes pedir la devolución y sin problema alguno, ¿eh? O sea, nosotros en el despacho nos encargamos mucho de esta parte y hay gente que hasta planea su declaración anual. ¿Qué es a lo que voy, no? Supongamos que eres un padre de familia de 2, 3 hijos y dices, pues quiero dar una buena educación, pues deduce las colegiaturas. Y estamos hablando de que, pues, en promedio están como en 14,000 o 15,000 pesos por cada niño la deducción. Y, pues, también, si quieres, pues, gastos médicos clásicos que vas al doctor, se siente mal, deduces y te da una cantidad considerable. Obviamente, esto va de acuerdo al nivel de ingresos, pero vale la pena. La verdad es que vale la pena. O sea, mucha gente que no rebasa los 400,000, que no está obligado a presentar declaración anual, cuando hacemos la opción, sí le da devoluciones. Estamos hablando de devoluciones de 3,000 pesos, la más baja, ¿no? Y estamos hablando de devoluciones hasta de 30,000, 40,000 pesos, bien planeada. Entonces, son derechos que te da la ley, pero a veces, como tú dices, el temor de que si me van a revisar, ¿no? Digo, si estás en orden y no tienes otro ingreso, pues claro, métele, o sea, puedes pedirlo, planéalo. Ahora, ¿qué tan cierto es? Qué bueno que mencionas los mitos, porque ya me vienen a la mente varias cosas que a veces se publican en las redes sociales. ¿Qué tan cierto es aquello de que, como tú le decías hace un rato, ¿no? Parece que el gobierno, y en específicamente el fisco, que en este caso es el SAT, que es la autoridad recaudatoria, pues es como el gran Big Brother, ¿no? O sea, nos ve completamente y sabe perfectamente, como tú bien lo decías, todas nuestras operaciones, nuestras transacciones, sobre todo ahora que ya hasta con la pandemia, pues se da tarjetazo, ¿no? Entonces es muy difícil que no se sepa, ¿no? De quién, qué recibes y cómo lo estás gastando. Pero por ahí se mencionaba de que famosa declaración de los 5,000 pesos, ¿no? Que si 5,000 pesos depositadas en una cuenta de tarjeta, tenías que declararlo al fiscal, etcétera. ¿Es cierto esto? No, Sí, fíjate sabes de qué que estás hablando, ¿no? sí, fíjate que se hizo mucho ese rumor y sí fue un rumor muy, muy fuerte porque se escuchaba en diferentes zonas, pero no fue ni un decreto ni una propuesta de ley, no hubo como tal. Lo que sí es importante entender es que desde la administración de Felipe Calderón existía un impuesto que se llamaba impuesto a los depósitos en efectivo, el famoso IDE. Y pues, era una preocupación de todos, decir, oye, estoy depositando en efectivo, me van a cobrar, me van a analizar, y luego se pierde, cambia la administración y entra
Peña Nieto y se deroga ese impuesto. Pero realmente el fondo de ese impuesto no era recaudatorio, era informativo. Pero en el fondo de esa ley que se derogó, se anexa en la ley del impuesto de la renta una obligación a los bancos para que avisen que cuando una cuenta bancaria tenga depósitos de 15,000 pesos en efectivo en un mes, avisen a la autoridad. O sea, ¿qué estoy diciendo? Es que si yo tengo una cuenta bancaria, en esa me depositaron 20,000 pesos en efectivo, le van a avisar a la autoridad. Y la autoridad, si yo no tengo nada declarado, puede darme una invitación con un precálculo de ese impuesto que está pasando. Pasó mucho, hace como 2 o 3 años este caso fue más conocido, de que las amas de casa que sus esposos trabajaban en otra ciudad y les depositaban a sus cuentas de las señoras, les llegaba algunas y esa carta diciéndole, oye, este depósito que recibiste es ingreso, porque pues, rebasó los 15,000 y fue constante. Entonces ya había mecanismos de aclaración para decir, oye, esto es un donativo de su cónyuge. Pero sí estamos en una fiscalización constante, ¿no? Sí es real el hecho de que se esté analizando, se están haciendo cruces informáticos de diferentes cuestiones, ¿no? Hay un término que sí todo lo tenemos que tener claro, que se llama discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Es gastar más de lo que declaras. Sucede mucho en la calle de gente que pues, trabaja de ambulante o trabaja de informal y tiene tarjetas bancarias. Si de repente tú tienes tarjetas bancarias y a la autoridad no le estás declarando ingreso o le estás declarando un ingreso muy bajo a lo que tú estás gastando, pues obviamente te van a hacer una presunción de que tienes ingresos no declarados. ¿Qué significa? Hagámoslo numéricamente. Resulta que tú compras una casa, compras un auto, la suma da 2 millones y resulta que tú declaras que ganas 200,000 anual. Entonces el SAT te va a decir, no me cuadra lo que tú recibiste con lo que tú gastaste. Y es cuando hacen una presunción de discrepancia fiscal. Te dice que por la diferencia es un ingreso no declarado y hacen todo un procedimiento. Y eso sucede frecuentemente. Eso sí es lo que hay que cuidar. Hay que cuidarlo, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, se da entre familias, ¿no? O tú decías el caso de las amas de casa, los pagos de pensiones alimenticias, ¿no? Que a veces es una obligación. Entonces, como que se vuelve una de obligación o por obligación, por así decirlo, porque se deposita a la mujer la cantidad de dinero y de pronto te viene esta parte de la fiscalización. Como decía alguien por allá, más te conviene depositarlo en el Poder Judicial tu pensión, porque entonces ahí como que queda el rastro del dinero, ¿no? De que realmente esa es una pensión y no de manera directa, ¿no? O sea, por un lado, se entiende que la intención es, como tú dices, informativa y trazar las rutas del dinero, sobre todo en un país donde, bueno, la corrupción y otras actividades de delincuencia organizada, pues han tenido un gran peso. Eso es obviamente entendible. Pero también hay que decirlo de esta manera, que la creatividad de los mexicanos en función de cómo hacer este tipo de transacciones, pues también es parte de ello, ¿no? Porque es, precisamente hace un rato lo escuchaba y lo decía, una gran problemática que, por ejemplo, se está dando ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Me voy a atrever a hacer y no sé si quieras dar tu opinión al respecto, porque va muy orientado hacia lo que estamos viviendo de la contingencia, ¿no? El caso de los restaurantes, que dicen, me están obligando a los restaurantes a cerrar porque están en semáforo rojo en la Ciudad de México y están haciendo su revuelta, pero no están cerrando los puestitos de comida en las aceras. Y como decía alguien, un experto, igualmente como tú, decía, pues es que el puesto
de restaurante, la franquicia tiene un domicilio fiscal. ¿Qué domicilio fiscal tiene el señor que vende tamales, se pone a vender tamales en la esquina? ¿Cómo se le hace una notificación? ¿Cómo se le inicia un requerimiento? ¿Cómo se le inicia un proceso recaudatorio? Entonces decía por allá, hay una marca, no recuerdo, pero una marca de restaurantes francesa, supuestamente, franquicia, dice, bueno, si no me dejan abrir el espacio, pues voy a poner mi puestito de comida, ¿no? Porque pues eso sí está permitido. O sea, se sangra al que sí está puesto, que está cumpliendo, y aquel que no hay mecanismos de obligación, o sea, que no puede entrar esa fuerza coactiva, pues obviamente hoy está haciendo que la economía se reactive o se dinamice, por así decirlo, porque es el que está haciendo mover el dinero, ¿no? O sea, es una gran paradoja esto, y es un gran problema que no creo que exista un especialista en cuestión fiscal que le pueda dar la solución definitiva, porque no solamente en México, eso está pasando en todo el mundo, hasta las grandes economías. Claro. Sí, escuché la entrevista. Si no estoy mal, creo que era el presidente de la Canirac. Sí, me sorprendió porque sí fue muy contundente. O sea, como tú dices, fue muy contundente decir, ya no podemos esperar más, vamos a abrir a pesar de que nos digan que no. Y el tema es que no existe una sensibilidad en la parte del gobierno en general al sector empresarial. Recordemos que cuando inició el tema de la pandemia, hablaban de que apoyemos a los trabajadores y nos encerramos 1 o 2 meses. Se encerró todas las empresas, la gran mayoría, y la mayoría de las empresas pagó salarios durante ese tiempo. Y regresar a un escenario como ese, muchas empresas ya están endeudadas, la verdad es que tienen deuda. Y es lo que dice la Canirac, oye, si me voy a salir a la calle a pelearme contigo, porque quiero abrir, porque necesito pagarle a la gente y la gente quiere comer en el sentido real de trabajo, y lo van a hacer. O sea, la verdad es que estamos en un punto crucial y se sabía que iba a pasar y esperemos en Dios que no pasara, ¿no? O sea, que no pase ese escenario. Esperemos que no, ¿no? Pero sí, y el tema de los comercios informales, la verdad es que es algo que desde hace mucho tiempo se ha querido trabajar. Se tienen los elementos para hacerlo, pero no se hace. La verdad es que han pasado varias administraciones que no han logrado controlar ese tema, y de que se puede controlar, se puede. Bueno, Manuel, todo ese punto de vista psicológico, me voy a ir a la teoría de las necesidades de Maslow, ¿no? Y hoy, bueno, hoy empezaron las clases, soy maestro y como te decía, como editorialista, pues hacía una reflexión del inicio de clases y planteaba la realidad económica que estamos viviendo, bueno, que muchas familias estamos viendo, que me meto en ese tema, porque todos estamos sufriendo las penurias de la cuestión económica. Y yo decía, el gobierno en este caso le ha apostado mucho a la educación en línea, ¿no? Partiendo de que muchos, pues hasta con un celular, pues puedes conectarte, ¿no? A la red, pero ¿cuántas familias hoy no están empeñando hasta sus celulares porque no tienen qué comer? O sea, con la educación no comes, ¿ok? Y cuando no comes, pues las necesidades te hacen tomar decisiones drásticas que obviamente pueden crear una inestabilidad, no solamente económica, sino también alterar una dinámica de familia. Y ahí me voy hacia Manuel, ¿no? El tema de cómo cubrir todas estas necesidades y también obligaciones que el Estado, pues obviamente nos impone, ¿no? Así es. Como bien dices, Enrique, esta pirámide completamente ya fueron descendiendo varios niveles. Lamentablemente por la pandemia nos ha llevado a buscar, pues, antes que nada la seguridad personal, la seguridad familiar. Lo hemos tocado en varios temas, ¿no? El hecho de muchas personas han perdido su trabajo, ha afectado a la parte económica, ha afectado a la parte de la autorrealización. Y entonces hay que empezar desde el nivel uno, ¿no? Desde la familia, desde el compartir qué voy a comer el día de hoy. Como tú bien dices, ¿no? Vendo mi celular y porque lo necesito, ¿no? O necesito pagar una casa, una renta de una casa para poder vivir un mes más. Entonces sí ha afectado.
Esperemos que no se prolongue todo este periodo, como bien dicen. Lamentablemente, pues estamos escuchando que ya hay una nueva cepa, ¿no? Y ojalá que no pase a más, pero sí es algo que no se prolongue, porque si se prolonga, entonces sí va a haber una tragedia muy, muy, muy severa de todos los aspectos, económica, emocional, ¿sí? Física. Es algo que hay que evitar, ¿no? Ojalá se evite. Bueno, vamos al segundo corte de la red de amigos de Adfield y en la recta final de este programa, contador, qué debe de hacer o qué puede hacer una persona? Vamos a hacer algo más práctico para resolver su situación fiscal, ¿no? Digo, no solamente para pagar impuestos, sino, ¿por qué no? Para cómo resolver su tema fiscal. ¿Me parece? Vamos a este corte de la red de amigos de Adfield. El cáncer de colon mata, no distingue raza, sexo, edad. Si tienes sangrado, consulta con un coloproctólogo. La prevención es un estilo de vida. Doctora María Cristina Ripoll Gómez, coloproctóloga, citas al 9999 20 08 31. Centro Médico Pensiones, consultorio 321. Pon tu salud en las mejores manos. Tu salud, tu familia. Consultorio médico, farmacia de la familia. Contamos con laboratorio para análisis clínico. Paquetes de hasta 12 meses sin intereses en toda la cirugía. Consultas todos los días de la semana. Doctor Antonio Gabriel Castillo Alcina. Citas al teléfono 481-2783. Ubicado en calle 111, Circuito Colonia, por 64D, 64 Castilla Cámara. La mejor inversión eres tú. Nutrición y estética corporal KMG. Contamos con tratamiento de nutrición y estética corporal. Ozonoterapia con aplicación térmica y tratamiento facial. Nutrióloga con maestría en obesidad y síndrome metabólico, Karina Méndez. Contáctanos al 9991 42 1809. Dale figura a tu vida. Bueno, pues vamos a esta parte ya final de esta emisión. Y bueno, la pregunta que hacía antes de pasar a este corte, ¿qué debe de hacer o cuál es la estrategia que debe de emplear un ciudadano que, pues bueno, ya sea para pagar o arreglar su situación fiscal? Sí, sí, increíblemente pasa muy rápido el tiempo. O sea, la verdad es que creo que Sí. vamos a llevar otra charla luego, porque sí, sí. Digo, a ver si entendí tu pregunta, ¿no? Si ya estás como contribuyente en un tema de una auditoría o un crédito fiscal, ¿qué tienes que hacer? Ese es el Podría tema. ser. Bueno, primero que nada, hay un mecanismo, un organismo que se llama PRODECON. La PRODECON te puede asistir para que el procedimiento que se haya hecho por parte de la autoridad sea acorde a la legalidad y partiendo de eso, pues pudieras llegar a un término con la autoridad de pagos en parcialidades. Digo, si estuviera viciado el procedimiento, pues hay mecanismos de defensa como es un juicio en un tribunal de justicia administrativa y en una última instancia el juicio de amparo. Pero pues no, y si reconoce realmente el crédito fiscal, pues puedes acercarte, digo, con la PRODECON para hacer un acuerdo conclusivo
que establece la ley para poder arreglar tu situación, ¿no? Ya sea en condonar algunas multas y también pues, establecer algún plan de pago en parcialidades. A ver, permíteme que te interrumpa, perdón que te interrumpa. ¿Condonar multas? ¿Existe la condonación? Porque bueno, en el discurso político se ha dicho que no hay condonación de multas. Es correcto. Lo que pasa es que el procedimiento que habla, hay dos mecanismos de condonación. La condonación discrecional que establecía el gobierno federal, algunos presidentes. Decían, pues yo soy amigo de Manuel y Manuel tiene unas multas allá y se las condono. Ese es un procedimiento que cambió y se quitó de la ley. Pero hay un organismo que se llama PRODECON y hay un procedimiento que se llama acuerdo conclusivo que te permite que por una única ocasión, si tienes una revisión, pueden condonarte nada más en esa revisión las multas. Digo, hay ciertos criterios y ciertos puntos para hacerlo. Eso es lo que le están llamando, bueno, ese gobierno le ha querido llamar, no tengo ahorita, se me fue el concepto del buen ciudadano, ¿no? O sea, que te acerques a la autoridad para resolver tus temas y que seas honesto, probo y... Por ahí dice, ¿no? Políticamente, ¿no? Eso es lo que, bueno, se ha dicho sobre este tema. ¿Ok? Entonces, pero aquí voy a hacer otra pregunta, porque también es muchas veces el mito, ¿no? De los mitos. Ahora que escribas ese libro, valdría la pena. Yo creo que sí vendría, sería un éxito, ¿ok? Aunque no lo digas más, porque no nos va a quedar entre copia la idea. Pero el PRODECON es una instancia del gobierno, entonces es confiable, No, porque pronto dicen, porque hay gente que dice, no, la misma gente que desconfía del gobierno, ¿no? Me voy a meter en la cueva del lobo. no, es un organismo autónomo. Digo, no tocar temas políticos, pero sí nos hemos dado cuenta que en esta administración se ha golpeado mucho a los organismos autónomos y uno de ellos pues, ha sido o sea, le redujeron el presupuesto, pero la ley lo prevé, o sea, este organismo tiene ya mucho tiempo, creo que más de 10 años que se creó, y tiene su propia ley, y tiene su delegado, que es la que ve, así como organismos autónomos, como la parte del IFE, del INE, perdón, y como de derechos humanos, la PRODECON es un organismo autónomo y es un mecanismo muy confiable, créame que lo he utilizado en varias ocasiones para diferentes casos. La gente que de repente puede tener algún problema y no tiene la capacidad para alguna defensa, para contratar un despacho de abogados para defensa, la PRODECON puede ayudar, ¿no? O sea, hay casos insólitos que de repente no podemos imaginar, que ha ayudado muchísimo esta dependencia. Ok, Manuel, Yo tengo una pregunta está por acá, sobre el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing y cómo afecta la parte de la reforma fiscal? Esa es la pregunta. Me gusta el tema, perfecto. Creo que es un tema un poquito más general. Y pues sí, ¿qué es el outsourcing o subcontratación? El outsourcing es que pongas a disposición una serie de personas para que ofrezcan un servicio. Y el outsourcing se ha degradado en algunos puntos. Pero no significa que todas las outsourcing son malas. Yo llevaba este tema, digo, algunos se pueden enojar, ¿no? Pero la administración actual, si hay un huachicoleo, cancelamos todo lo que es, todo lo que es gasolina y cerramos. Y si hay algo que está mal, cancelamos todo. Y esto pasa con el tema del outsourcing. Oye, algo está mal en el outsourcing, cancelamos el outsourcing. No, tranquilo. Hay cosas que funcionan bien. Hay outsourcing malas, o sea, vamos a decir outsourcing malas y outsourcing buenas. Hay lugares donde te contratan y no te dan, pues, ni prestaciones, ni seguro, y estás en un ambiente complicado. Pero hay outsourcing formalmente que te pagan de acuerdo a lo que debe ser la ley y con todo lo que debe ser. Y lo haces por un elemento estratégico. O sea, los grandes corporativos tienen a su departamento de recursos humanos
y tiene el área de división de mantenimiento, tiene el área de división de transporte, comercialización, pero tienen a todo su personal en una sola empresa. Y eso se llama outsourcing porque subcontratan. O sea, la empresa de Manuel, la empresa de Enrique, pues están en mi empresa, pero somos un grupo, nosotros tres de socios, que mi gente les sirve para él y para ti. Pero por una estrategia comercial o una estrategia operativa se hace. Hoy como queda, o como se está planteando la ley, queda prohibido. Queda prohibido subcontratar. ¿Qué significa? Que si hoy tuviéramos nosotros tres una sociedad, pues la sociedad de Enrique, o sea, sus trabajadores de Enrique se van con Enrique, los trabajadores de Manuel se van con Manuel y mis trabajadores se quedan conmigo. Sí, por ejemplo, yo planteo, por ejemplo, cuando he tocado el tema que no tengo que tocarlo porque lo veo en derecho laboral, como le digo al juez a los alumnos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la escuela, cuando un conserje se enferma? O sea, no puedes dejar de limpiar la escuela. Necesitas, ¿ok? Contratar. Y la escuela tiene alianzas con empresas que hacen y que tienen sus trabajadores de limpieza y que de pronto ese trabajador de limpieza pues se le contrata a la empresa, te envía un trabajador que te hace la función de un verdadero trabajador que no pudo porque estaba enfermo, ¿no? Entonces, la subcontratación siempre ha existido, siempre ha existido. Siempre. Y hasta, bueno, sé que no podemos dedicarnos a lo político, en el mismo Palacio Presidencial, o sea, en la misma sede del Poder Ejecutivo hay outsourcing, ¿no? En este momento, digo, porque es difícil que una empresa pueda tener al 100% toda su planta laboral. A veces necesita áreas especializadas que no las tienes en el momento y que la tienes que contratar de otra empresa, ¿no? Ese es el bueno, como dicen. Sí, sí, y digo, ¿cómo queda este tema? Que está pausado, ¿no? El Ejecutivo manda este decreto a principios de diciembre, finales, perdón, de noviembre, y se tenía la instrucción de que se publique la ley, o sea, el decreto, con todos los cambios para el 15 de diciembre. Hubo una presión por allá por los organismos empresariales y dijeron, analízalo con calma y en febrero tomamos decisiones. Pero la verdad es que creo que sí va a pasar tal cual como está. No he visto entre las negociaciones un avance. Y habría que ver cómo impacta. Porque hoy, bien o mal, estos outsourcing dan trabajo. El hecho de que no estén, pues no va a haber trabajo. Y si estamos en un tema donde no hay trabajo, va a complicar. Digo, creo que a lo que voy, sí es necesario regularlas y hasta decir, bueno, hasta si lo que tú estás haciendo es lo que hoy está haciendo, ¿no? Prohibirlas. Pero no estamos en la condición hoy para hacerlo. O sea, estamos en una condición complicada, tal vez en un periodo de abundancia o lo que sea, pudiéramos estar prohibiéndolas, pero ahorita creo que tenemos que buscar de donde sea las fuentes de empleo. Sí, la subrogación siempre ha existido, hasta en cuestión médica y en muchos lugares no tienes el recurso, no tienes la capacidad, pues tienes que contratar a alguien que te cumpla esa capacidad. Yo he estado internado en un hospital de públicos, o poner simplemente un ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo, pero es la esencia, ¿no? De lo que estamos hablando. Y tenía que hacerme un ultrasonido, pero pues, ¿qué creen ustedes? Era domingo y no había personal que pudiera usar el aparatito de ultrasonido. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Pues me enviaron a una clínica privada, me hicieron el ultrasonido, me trasladado VIP en ambulancia, regreso al hospital en ambulancia, a fin y a cabo el gobierno le paga al hospital por haber hecho ese servicio, porque en ese momento no lo podía hacer. O sea, eso es lo que es la subrogación, que es lo mismo que pasa en cuestión de trabajo. No puedo yo cumplir con, no sé, necesito a alguien que me cumpla una función que no la tengo, pues lo contrato a alguien para que lo haga. Pero el tema aquí es la cuestión de derechos laborales. Pero es otro tema que creo que vale la pena, ojalá que lo podamos tratar, contador, porque creo que hay muchos, ya se nos está llevando el tiempo y sé que hemos hablado poco y hay muchas cosas más que hacer, porque no tocamos temas como el caso de las empresas, o sea, hablamos un poco de las personas físicas, de las nuevas problemáticas, pero el tema de impuestos a nivel empresarial es
boleto, ¿no? Es otro boleto, y no solamente el empresarial, sino también la gran diferencia que hay entre impuestos estatales e impuestos federales, ¿no? Que en un momento dado también genera dolores de cabeza. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y lo que sí quería comentar es, eh, a veces ese tema de la subcontratación se quiere manejar como un tema de división entre la clase política, perdón, entre la clase trabajadora y el sector empresarial. Y yo lo que diría pues, a la audiencia es que no nos dejemos en las divisiones. La verdad es que sí hay un tema de outsourcing malo y outsourcing bueno. Y cada uno decide, ¿no? Porque si de repente yo voy a trabajar a un lugar y me dicen, oye, es que no tienes vacaciones, no te voy a pagar aguinaldo, no es que la esencia esté mal outsourcing, es que la persona que te está prestando el servicio está mal y tú decides mejor no quedarte. Pero el hecho de que las outsourcing de las cadenas de restaurantes, las cadenas de autoservicios tengan un outsourcing, no significa que decir, oye, como trabajador está mal mi empresa, me pagan outsourcing. Oye, si te pagan seguro social, te pagan el salario como debe de ser, te pagan tu PTO, no tiene razón. Lo que pasa es que también el gobierno quiere sustentarse bajo el argumento de que se están evadiendo impuestos. No se evaden. La verdad es que digo que de las outsourcing que realmente son puras, que sí hay, digo, la verdad es que por estrategia, cadenas comerciales lo hacen, cadenas de tiendas de servicio lo hacen. No, o sea, me consta. Digo, la verdad es que hay un tema por allá de la PTU, que es lo único que se puede argumentar, y eso es lo que sí jaló el presidente y lo dijo. Pero sí hay unas que sí pagan el PTU completo, ¿no? Pero bueno, ya es un tema más complejo. Ya tenemos otro tema, Manuel, para tocar Así es. pronto, porque pues es un tema que vale la pena despejar dudas, ¿no? Bueno, pues ya estamos en la recta final, y pues una recomendación que pueda hacerle a nuestro auditorio sobre este tema de los impuestos, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, porque hay que decirlo, ¿no? Todos estamos hoy sufriendo la precariedad de una situación económica que, sin lanzar culpas, pues bueno, se vino a acelerar mucho más por el tema del COVID, el cierre de negocios, y todavía, perdonen que no quiero ser pesimista, pero ni con la vacuna estamos viendo que va a haber luz en el camino en los meses cercanos. Hay que ser honestos y hay que decirlo como lo estamos viendo y como lo estamos percibiendo. Contador. Sí, la idea es estar apegado siempre a un contador que los vaya aconsejando, que tenga el tema, porque sí es un tema muy amplio. No tenerle miedo, o sea, lo importante es no por qué tener miedo. Principalmente como empresarios, como profesionales independientes, tienen que centrarse en qué generar. Si bien es cierto, la pandemia nos vino a cambiar a todos la forma de hacer negocio y la forma de trabajar, es buscarle la manera, ¿no? Siempre va a haber un tema. Hoy platicaba con un amigo, me decía, oye, el tema de capacitación donde tú trabajas es complicado. Sí, pero al final del día la capacitación siempre tiene que haber, siempre tiene que haber. Igual un restaurantero me comentaba, oye, chispas, cerraste ese local. Sí, pero vendo más por plataformas. No podemos ser pesimistas. Creo que esta pandemia nos viene a enseñar a aprender a hacer las cosas diferentes. Y en el tema de impuestos, pues digo, lo único que pueden hacer es apegarse a un contador que los guíe, y ustedes como empresarios o como sector profesional, dedicarse a buscar a cómo tener nuevos clientes y nuevas fuentes de ingreso. En pocas palabras, lo voy a decir de esta manera: lo que tradicionalmente se dice, siempre tienes que tener un amigo sacerdote, un abogado y un contador. Dice por ahí, ¿no? Para que tu alma pueda irse en paz. Manuel. Y un psicólogo, la verdad. Bueno, en lo que nos enseñó el COVID, que la salud mental, ahora hay que meterle el psicólogo.
Y sí. de paso a un maestro, porque ya ves que ahora los padres de familia pues han tenido que estar dando clases, ¿no? Bueno, Pero Manuel, Así sí, es. sí quisiera ahí robarte adelante. un momentito y sí comentarte, ¿no? La parte psicológica, como les platicaba hace rato, ha visto un tema medular. Yo no sé si han hablado ustedes de la NOM 35. Todavía. No, Vale la todavía. pena hablarlo. Hoy salió una reforma al teletrabajo y el teletrabajo con la NOM 35 es algo que hay que analizar. ¿Cómo va a quedar esta parte psicológicamente hablando? O sea, tú estás en tu casa y tienes pues, dos funciones. Papá, limpiar la casa y además trabajar. ¿Cómo te administras? ¿Cómo operas el teletrabajo? La NOM 35, si me estreso por mis hijos, ¿es riesgo de trabajo? No lo es. Sí es algo interesante y creo que hoy más que nunca la función de un psicólogo es principal, ¿no? Así es. Ahí está, más. Adelante, Manuel. Así es, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo hemos estado platicando en los temas que hemos estado presentando, que es la parte integral, ¿no? La salud integral, la felicidad integral, el deporte integral, todo, ¿no? Y sí, es parte de la salud mental de todo, ¿no? Es algo que se estaba quedando un poquito olvidado y la pandemia nos vino a recordar precisamente todo esto. Y sí, el tema de contabilidad es muy amplio, muy, muy amplio. Más adelante podemos tocar ese tema de la NOM 35 y otros temas también los podemos tocar. Vamos a, principalmente vamos a administrar, ¿no? Y llevar la contabilidad de un negocio, ¿no? Necesitamos tener al día, pues, todos esos conocimientos. Muchas veces nos da mucho miedo. El miedo es porque desconocemos muchas veces y la importancia, Enrique, de buscar una asesoría, un asesor fiscal para que nos pueda dar esa información, nos pueda enseñar dónde hacer, cómo recurrir, ¿sí? Y además estamos en algo nuevo, que es la pandemia, la tecnología completamente, en aprender un poquito de la miscelánea fiscal, de la era económica post-COVID-19, ¿no? Entonces, es aprender un poquito acerca de eso, ¿no? Precisamente el objetivo de presentar este tema, pues era para su conocimiento y es que uno de los temas uno fue sugerido por las personas que nos escuchan, ¿no? Tu audio, Enrique. No te escuchamos, David, que estás muteado. No, es que ya no veía dónde que compartí pantalla. Bueno, aquí les presentamos donde pueden ustedes encontrar la asesoría especializada del contador David Abreu junto con todo un equipo multidisciplinario en asesores estratégicos empresariales y, bueno, especializados en asesoría fiscal, asesoría financiera, asesoría administrativa. Esta es la página de internet asesoresestratégicos.com.mx, donde puede encontrar usted la información con más de 10 años de creación, consolidándose en el mercado financiero, en el mercado de la contabilidad, ubicados en la colonia Chuburná de Mérida, aquí de Mérida, en esta ciudad. Y bueno, pues la invitación a regularizarse, a cumplir, y más allá de cualquier diferencia que podamos tener como de gobierno, como bien decía, y me acojo a esa idea, pues es una obligación constitucional y no puede haber nada ni por encima ni por debajo de nuestra Constitución. ¿Algo que quiera decir para finalizar y despedir el contador? Pues nuevamente agradecerles, Enrique y Manuel, por esta invitación. Fue una charla pasó muy rápido, siempre decir una hora cuando creo que necesitamos más, pero bueno, ahí será luego, ¿no? Desearles a todos un feliz año, echarle todos los ánimos, no decaernos, al contrario, buscar nuevas opciones y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Manuel, para despedirnos. Así es, pues me quedaría con la frase del día de hoy, que la fuente del poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos, ¿no? Hay que estar bien informados. Agradecer tu participación, David, un amigo excelente el día de hoy que nos hayas acompañado. Un fuerte abrazo desde la distancia, ¿sí? Muchas gracias por tu información.
Y recordándoles a todos, ¿no?, que todavía estamos en pandemia, ya vamos lamentablemente por la cifra de los 3,000 las personas fallecidas, sin incluir las personas que han fallecido por otras complicaciones, así que seamos responsables y cuidémonos para cuidar a los demás. Así es. Y bueno, pues nos vemos el próximo lunes, no se lo pierda, 8 de la noche, con otro interesante tema aquí en Charlas al Fin.